boca nomás. Que el Señor tenga misericordia, amén. No se los voten, no se los Vamos a buscar en la palabra del Señor. Amén. La verdad que yo pensaba que me iba a librar de predicar. El martes pasado me tocaba el mensaje y nos llegó una visita, ¿cierto? Hermoso estuvo el martes, amén. Así que yo me estaba haciendo la lesa, pero mi hermana yo me apagó. A usted le toca el mensaje. también lo hace. Vamos a buscar en la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 10, versículo 25, amén. Qué grande es el Señor, amén. Que el Señor me ayude en esta tarde. La verdad que me había preparado con este mensaje. Hoy me dediqué a hacerle tarea a mi hijo porque tenía que hacer unas figuras geométricas, una maqueta, carpeta, así que... Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 25. Así que el Señor me sea ayudando en esta tarde, amén. Que Él sea hablando, amén. Que no sea palabra mía, sino palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a dar lectura a esta poderosa palabra del Señor. Y si alguien ha venido angustiado en esta tarde, que a través de su palabra, el Señor lo libre. Amén. Así es. Que si alguien ha venido enfermo, que a través de su palabra, el Señor le dé la sanidad. Amén. Señor, amén. Aleluya. Gracias, Padre. Tiene como título El buen samaritano. Amén. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Aleluya. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas las fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Pueden tomar asiento. Qué hermosa la palabra, amén. Tiene como título El buen samaritano. Bueno, aquí se le acercó un intérprete de la ley.
Amén. Se le acercó a Jesús, ¿cierto? Y quizás probándole, porque sabíamos que los hombres de la ley, ¿cierto?, no estaban de acuerdo con lo que hacía Jesús, ¿cierto? Porque ellos se guiaban por el Antiguo Testamento. Pero al Señor eso no le importaba. Si el Señor el día de reposo Él tenía que sanar enfermos, lo hacía, ¿cierto? Señor. Porque Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces se le acercó a este hombre y le hizo preguntas. ¿Qué tenía que hacer él para heredar la vida eterna? Y aquí demuestra 3 casos, ¿cierto?, de un hombre que fue herido, ¿cierto?, que fue pisoteado y quedó botado, extendido en el suelo, y pasaron 3 hombres por al lado de él. Primero pasó un sacerdote, ¿cierto? Amén. Lo vio, no hizo nada. Que el Señor tenga misericordia. Amén. ¿De cuál de las 3 personas somos nosotros? Que el Señor tenga misericordia, amén. Amén, sí, Señor, amén. Que el Señor nos ayude y que podamos, el Señor nos pueda mostrar cuáles son las buenas obras que nosotros tenemos que hacer. Amén, Amén. Señor, amén. El Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Entonces, pasó este samaritano y lo vio y él se conmovió en su misericordia. Amén. Amén. Él sanó sus heridas, ¿cierto? Lo levantó, Amén. le ayudó, lo llevó a como un aposento para que él descansara, ¿cierto? ¿Quién en estos tiempos hace algo así? ¿Ah? Hoy el mundo está viviendo de muchas luchas. ¿Ah? Sí, Señor. El mundo afuera está cada día está malo, dice la palabra del Señor que no vendría días mejores, ¿cierto? Y podemos ver que hay necesidad. Amén. Hay necesidad en el pueblo del Señor. Amén. Quizás muchas veces que el Señor tenga misericordia de nosotros, hasta dentro de la iglesia, ¿cierto? Queremos hacer buenas obras y, por ejemplo, a veces en un matrimonio puede surgir la envidia, ¿cierto? El hermano no deja que la hermana haga buenas obras, pero él sí puede hacer buenas obras, o viceversa. La hermana se pone a hacer buenas obras y el hermano no lo deja hacer buenas obras. Que el Señor tenga misericordia, amén. Amén, amén, sí, Señor. Dentro del pueblo de Dios, para todos somos iguales. Amén. Que el Señor nos ayude. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque hace tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Que el Señor nos ayude, amén. Amén, sí, Señor, amén. A veces no simplemente podemos demostrar buenas obras en cosas materiales. Sí, Señor. A veces hasta en nuestra forma de mirar. Amén, sí, Señor. A veces hasta en forma de decir las cosas. Sí, Señor, amén. Ayúdanos. Que el Señor tenga misericordia. ¿Se ha preguntado usted si alguna vez ha sido piedra de tropiezo para alguien? Sí, Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Perdónanos, Padre, sí, Señor. Que nosotros nunca seamos piedra de tropiezo para nadie. Amén. Dice la palabra del Señor: mejor te atares una piedra en el cuello y te arrojaras al mar, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Señor, perdónanos.
Hay varios hermanos que ya no están viniendo. ¿Se ha preguntado usted por qué ya no vienen? ¿He sido yo la piedra de tropiezo? Que el Señor nos ayude, amén. A veces por alguna palabra, a veces por una mirada, a veces porque no me saludaron, a veces porque no me hablaron. Que el Señor nos ayude, amén. Está viniendo gente que necesitada de la palabra del Señor, necesitada en buscar al Señor. Yo he escuchado gente nuevita que recién está entrando. No, yo no quiero venir más a la iglesia porque el hermano no me saludó. Que el Señor tenga misericordia. Nosotros, si tenemos amor hacia nuestro hermano, démosle la bienvenida. Amén. Amén. Seamos, le podamos darle una buena acogida para que se pueda sentir acogido en la casa del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. El Señor, en su gran amor y en su misericordia, Él nos prepara. Amén. Él nos prepara en su caminar. Él nos prepara cómo debemos de hablar, cómo debemos de comportarnos, hasta cómo debemos de vestir. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a buscar otro versículo. En Mateo capítulo 5, versículo 43. Capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que el Señor nos bendiga. Amén. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Era ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Pero el Señor, cuando dio su vida por nosotros, Él rajó ese velo. Amén. Y Él cambió todo. Y ahora el Señor dice, no, amarás a tu enemigo, Señor. ¿Cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, sí, Señor, amén, amén. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad porque os ultrajan y os persigan. Que el Señor nos bendiga. Amén. Sí, Señor, amén. Nosotros en nuestro caminar vamos a tener muchas luchas, hermanos. Amén. Muchas pruebas. Amén, sí, Señor. Incluso a veces tenemos más lucha en nuestro hogar, mi hermano. Que el Señor tenga misericordia. Amén. A veces yo he llegado muy triste a mi casa. Y a la casa del Señor también. Amén. Porque a veces el enemigo ahí en el hogar se levanta. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Pero el Señor ahí me dice, sigue adelante. Sigue adelante. Qué grande es el Señor, amén. Tenemos que seguir en este caminar. Amén. Vamos, van a venir muchas luchas, mi hermano. Muchas pruebas. ¿Cierto? Ahora vienen muchos trabajos en la hora del Señor. Viene la escuela dominical. Ya el domingo se nombraron las personas que van a trabajar. ¿Usted cree que no vamos a tener luchas? Las vamos a tener. ¿Cierto? Que el Señor tenga misericordia. El enemigo siempre va a querer hacerlo desmayar, mi hermano. El enemigo siempre va a querer hacerlo decaer. Y a lo mejor el día de mañana decía, no voy a ir más a la iglesia. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros y nos dé fuerza, mi hermano. Amén. Nos dé fuerza para que podamos seguir en este caminar. Porque aquí vino usted a la casa del Señor, a alabar al Señor, ¿cierto? Y venimos por el Señor nomás, no venimos por nadie más. Que el Señor nos ayude. Sí, Señor, amén. Señor. ¿Qué quiere? Ahora podemos decir, ¿cuál es nuestro prójimo? Espérate. Nosotros podemos encontrar prójimo con nuestro vecino, ¿cierto? En nuestro trabajo, ¿cierto?
Qué grande es el Señor, amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar nuestras buenas obras. Amén, sí, Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Yo recuerdo en el trabajo, bueno, ahí saben que yo soy cristiana y siempre me ven contenta. Yo a veces puedo andar triste, pero yo en el trabajo ando más contenta. Siempre me ven sonriendo. Incluso hay personas que me han dicho, usted siempre anda sonriendo. Y yo le digo, es que no hay más. Es que yo creo que el Señor es el que llena nuestras vidas, amén. El Señor, a pesar de nuestra lucha, de nuestras pruebas, el Señor es el que nos da fuerza. Amén. Señor, amén. Él es el único que a nosotros nos levanta. Amén. Amén, sí, Señor. ¿Sabe, mi hermano? Usted es privilegiado de estar en la casa del Señor. Amén, Señor, amén. Algunos se quedaron en sus hogares, ¿cierto? Quizás por el frío, quizás porque no quisieron venir, porque no tenían ganas. Dios les conoce, ¿cierto? Pero usted, mi hermano, usted, mi hermana, es privilegiado porque pudo venir en este día. Señor, amén. Yo recuerdo, esta palabra me lleva a un hecho que yo lo viví un día en la calle. No es para gloriarme ni nada, es para la gloria del Señor. Porque ahí usted se va a dar cuenta quién actuó. Estaba ahí en una esquina, yo esperando micro, y había un hombre joven, botado en la calle, de esta parte hacia la calle, y toda la parte hacia la vereda. La mitad del cuerpo era la calle, la mitad del cuerpo hacia la vereda. El hombre estaba curado, volado, no sabía lo que hacía. Y a mí me daba un miedo porque pasaban los autos, mi hermano, y a veces tiraba el brazo y ya veía ya que le aplastaban el brazo. Y yo decía, uy, ¿qué hago, Señor? Y en la esquina habían 2 testigos de Jehová repartiendo en la esquinita. Y en el paradero, un gentil. Amén. Y yo estaba preocupada por el combo, que ya veía que lo atropellaban, mi hermano. Y yo miraba para todos, la gente pasaba, mi hermano, y nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Pasaba por al lado del joven, los hombres que podían hacer algo, nadie. Y yo preocupada, me ponía nerviosa, porque a veces venían autos y no miraban al hombre que estaba ahí botado. Y incluso hasta yo le hacía señales que tuvieran cuidado con el hombre, porque ya veía que lo atropellaban. Entonces empecé a llamar, le pedí a la joven que estaba en el paradero, ¿por qué no me ayudan? Le dije a moverlo, por último lo movimos de los pantalones, no sé, de la ropa, y lo tiramos para arriba. No, me dijo, capaz que nos pegue o se ponga agresivo, nunca sabe. Empecé a llamar a carabineros, y en eso aparecen los carabineros, tres motociclistas, y empiezo a hacerle señales. Y me miraban los carabineros y yo le decía así, ay. Y ahí se pararon los carabineros. ¿Quién ayudó ahí? Los hijos del Señor, pues, mi hermana. Había el testigo de Jehová, había una gentil. ¿Quién ayudó? Los hijos del Señor, amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, porque así el Señor a nosotros nos da el amor hacia los demás. Amén. El amor hacia el prójimo. Amén. Y bueno, como aquí dice la palabra del Señor, el buen samaritano. ¿De cuál de los tres usted? Que el Señor nos ayude. ¿De aquel que pasa por al lado nomás y no hace nada? Dile que te convido un poquito. ¿De aquel que muchas veces se piden ofrendas para la casa del Señor o cooperación para la casa del Señor? ¿Y cuál es de usted? ¿El que pasa de largo? ¿El que se hace el leso? ¿O que se hace la lesa?
¿Ah? Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Aquí en la casa del Señor somos todos y todos por igual. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Bueno, hasta aquí ha sido la palabra del Señor. La verdad que el Señor nos ayude. Amén. Y que Amén, amén. si usted puede leerlo en su hogar, quizás el Señor le puede entregarle mucho más. Amén. 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 Mediten la palabra del Señor. Amén. Amén. El Señor quiere buenos obreros Amén. en la viña del Señor. ¿Ya? Así es. Vamos a pedir la bendición por esta palabra.